contexto, esta congregación sería la que ya culmina con el capítulo 2, entonces la letra Bet en del alefato hebreo, estaríamos en esos códigos de la letra Bet, ya estaríamos terminando con esta congregación. Por eso después vamos a hacer un resumen de esta letra Bet con el capítulo 2 de Apocalipsis. Como dijimos en el principio, cada capítulo de Apocalipsis tiene que ver con una letra del alefato hebreo, en ese orden. Entonces el capítulo 1 era la letra Aleph, el capítulo 2 la casa, la letra Bet. En el pictográfico, con ese sentido, le vamos a dar un cierre a estas 4 primeras congregaciones, es decir, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Entonces hoy nos toca Tiatira, el castillo de la diosa, y vamos a ir explicando. El patrón que tiene las cartas que Yeshua está hablándole a Juan, estas cartas de Apocalipsis, este patrón, como dijimos el otro día, ¿verdad? Tiene primero él no está, se presenta, ¿verdad? Él se presenta, después él ahí está la hermana, bien. Y tenemos tú un patrón, él se presenta, después nos da ese conocer que él tiene, él conoce, él sabe dónde estás, cómo vivís, tus obras, tus palabras, tus acciones. Y después viene una reprensión o un elogio, dado el caso, ¿verdad? Él dice, tengo contra ti esto, ¿verdad? Conozco lo que haces, sé quién estás, dónde vives, cómo es, pero tengo algo contra ti. Y ahí te invita a la conversión, te invita al arrepentimiento, te invita a la teshuvá. Y él sigue diciendo después de eso, al que venciere, le daré una recompensa. Es decir, habla de la recompensa de aquel que venza esa situación. Y termina diciendo, al que oiga, ¿verdad? Que oiga el Espíritu. Y ese es todo el patrón en cada una de las cartas. Entonces dijimos que se puede entender literalmente, históricamente las cartas y proféticamente, ¿sí? Y hay posiciones de las cartas, hay posiciones que todos los que interpretan las cartas tienen, que es, primero, la preteísta, como dijimos el otro día, que ya todo lo que dice Apocalipsis sucedió, ya se cumplió, eso dicen algunos. Después está la futurista, que es que sucedieron algunas cosas, pero aún faltan suceder otras. La histórica, que en cada era de la iglesia, desde que ha comenzado, sucede en las eras y sigue sucediendo. Y después está el tema espiritual, donde se interpreta espiritualmente lo simbólico y que todo es una simbología y cosas espirituales que también. Entonces, cada una de esas tiene parte de razón. Lo que quiero comenzar con hoy es volver a reiterar, ¿verdad? En este capítulo Bet, capítulo 2, que tenemos una conexión con las congregaciones de Israel en el desierto, con toda la historia de Israel mientras caminó, ¿verdad? Y nos va a llevar por la Torá y por el Tanaj. Entonces vimos que la iglesia de Éfeso, la deseable que comenzó en el 33 hasta el 64, tenía una relación con la iglesia de Moisés, con la congregación de Moisés, la asamblea, y que se negaba a escuchar allá en el monte, ¿verdad?, del Sinaí. Pero también en la segunda, en Esmirna, que es amargo o mirra, desde el 64 hasta el 313, tenemos una conexión con la iglesia de Coré, la rebelión de Coré. Entonces ahí vimos cómo era
la rebelión y la persecución que después se formó. La tercera que vimos, que es Pérgamo, la clase pasada, casada con el poder, del 303 al 529, tenía una relación con la congregación en el desierto que tiene que ver con Balaam, el mal uso del poder en Números 22 al 25. Y hoy tenemos a Tiatira, que si vemos una menorá, si tendríamos una menorá a la vista, empezamos con Éfeso, uno de los brazos, ¿verdad?, de derecha a izquierda, tenemos en Minra, tenemos Pérgamo, y el central, ¿verdad?, la columna central de la menorá sería Tiatira. Y esta Tiatira tiene una relación, el castillo de la diosa, ahora vamos a explicar por qué, tiene un periodo de 1000 años, desde el 529 al 1517. Y esto así culmina este capítulo 2, la iglesia de Jezabel o la congregación de Israel en el tiempo de Jezabel, en el tiempo de Acab, Reyes 18, Primera de Reyes 18, ¿verdad?, donde allí fue perseguido los profetas, matado los profetas. Israel sufrió a manos de Acab y de Jezabel. Vamos entonces, con ese contexto, a ir al capítulo 2, versículo Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leerlo, porque es muy importante que conozcamos de lo que estamos hablando. Es uno de los capítulos que comienza en el versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Entonces vamos a comenzar explicando un poquito de qué se trata esta congregación. Bueno, una vez más el Mesías es representado en una manera única que es apropiada para lidiar con los problemas de esta congregación. Ya hemos visto en Apocalipsis 1, 14 y 15, dice que sus ojos eran como llama de fuego y sus pies eran como bronce bruñido, cuando se le hace brillar en un horno. Él es como un horno donde podemos ver su fuego interior a través de sus ojos y ver sus pies brillantes. El fuego indica su carácter o naturaleza, ¿verdad? Deuteronomio 4:24, y sus pies de bronce indican el juicio divino por medio de ese fuego. Los mensajes a Pérgamo y Tiatira son dados por un juez, mientras que los otros mensajes se centran en sus atributos. Por lo tanto, está claro que Pérgamo y Tiatira son señalados para el juicio divino. No conocemos
las circunstancias particulares de esas congregaciones literales del primer siglo, pero la historia nos dice la naturaleza y las acciones de la asamblea en su conjunto durante las épocas que representan. Por eso en el versículo 19 comienza el mensaje real a la asamblea. Dice: conozco tus obras y tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras de los últimos tiempos son mayores que al principio. El enfoque en las obras de la congregación, las obras, las acciones, parece sugerir que las obras de alguna manera han eclipsado la fe. Obviamente, había dos tipos de personas en la asamblea, buenas y malas. Las buenas obras de un grupo no son el problema, pero las acciones de los otros quedan expuestas a medida que el mensaje continúa. Entonces, el significado de Tiatira estaba ubicado en el camino de Pérgamo a Sardis. Los expertos no están seguros del significado de Tiatira. Muchos creen, sin embargo, que es una palabra compuesta que se deriva de Tia, una deidad femenina, diosa, y tiranos, un tirano gobernante. Otros dicen que el nombre proviene de tuo, sacrificar, y por lo tanto significa sacrificio continuo. Entonces, una vez más, es probable que ambos significados sean verdaderos y proféticos, incluso cuando Pérgamo, ¿verdad?, y Antipas tenían doble significado. El significado de Tiatira, sin duda, se estaba usando para apoyar la profecía sobre Jezabel. En Apocalipsis 2:20, la Jezabel del antiguo pacto, ¿verdad?, aquella que usted la puede ver en el Tanaj, no solo se afirmó a sí misma como una diosa tirana, sino que también mató a los profetas, ofreciéndolos, por así decirlo, como un sacrificio continuo. Entonces tiene relación con esa Jezabel, esposa de acá. Además, Tiatira era la asamblea del nuevo pacto que corría paralela a esa congregación de Jezabel bajo el antiguo pacto. Por esta razón, por supuesto, el mensaje de Tiatira hace referencia a su problema de Jezabel, la asamblea del nuevo pacto. Entonces estaba turbada esta congregación por el espíritu de Jezabel, que venía de Tiro. Tiatira era como la nueva Tiro, construida después de una ciudad, o la ciudad original de Tiro, que fue destruida por Alejandro Magno en el año 332. No voy a entrar en esos detalles, pero sí algunas cosas importantes que debemos para entrar en contexto. Etbal era un rey sacerdote de Tiro. Al estudiar la asamblea de Balán del antiguo pacto, que es paralela, ¿verdad?, en el Taná, que es paralela a la iglesia de Pérgamo del nuevo pacto, vemos que involucraba la doctrina de Balán, quien enseñó al rey de Moab cómo conducir a Israel a pecar a través de matrimonios mixtos con los moabitas, idólatras. El problema de los matrimonios mixtos en Israel continuó a lo largo de su historia en Canaán hasta que finalmente alcanzó su apogeo en los días del rey Acab de Israel. El rey Acab se casó con Jezabel, que era la hija de Etbal, el rey de los sidonios. Eso lo encontramos nosotros, para los que están anotando, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Tienen toda la historia allí. Gobernó como rey sacerdote desde la ciudad de Tiro. Según los historiadores, Etbal era sumo sacerdote de Baal, que había derrocado al rey Peles de Tiro y lo había reemplazado como rey sacerdote. Por lo tanto, Etbal era más que un mero seguidor de Baal. Como sumo sacerdote de la religión, representó a Baal en la tierra. Como rey, también gobernó con poder temporal. Por lo tanto, su nombre era en realidad un título, Et-Baal, el que gobierna con Baal, o por su autoridad, o el lugar de Baal. El nombre Et-Baal significa con, cerca o junto con Baal.
en terminología romana, sería el vicario de Baal. Como vamos a ver, vamos a identificar esta congregación, esta asamblea, va a tener que ver con la asamblea conocida como, ¿verdad?, la Iglesia Católica. Eso después lo vamos a encontrar definiéndolo. El reino de Tiro, en los días de Jezabel, era un reino religioso de Baal en la tierra, y su sumo sacerdote gobernaba como supremo, como rey. Y esto arroja mucha luz sobre Ezequiel 28, que compara la hermosa ciudad de Tiro con el jardín del Edén, y compara al príncipe de Tiro, Etbal, con el tentador en el Edén. Es decir, contra, ¿verdad?, la serpiente. En efecto, en aquellos días Tiro manifestaba el antirreino de Dios, gobernado por Etbal, un tipo de anti-Mashiach. Entonces, el prefijo anti significa en lugar de. Por ejemplo, en Mateo 2:22 nos dice que Arquelao reinó en Judea en contra de su padre Herodes, o en lugar de él. De la misma manera, Baal gobernó Tiro en lugar del propio Baal. Entonces, del mismo modo, debido a que Acab se había casado con Jezabel, las leyes de Baal, gobernador de Israel, en lugar de las leyes de Dios. O sea, así se gobernaba. Habían sacado las leyes de Dios y ahora se gobernaba por las leyes de Baal. Y Etbal gobernaba a Israel en ese tiempo. Así como la serpiente en el Edén tentó con éxito a Adán a pecar, así también Etbal tentó a Acab a pecar al casarse con Jezabel. En el mensaje del nuevo pacto, del pacto renovado a las asambleas, encontramos que Pérgamo, casado con el poder, esa congregación que así representa el matrimonio ilegal entre la asamblea y el paganismo, o Acab y Jezabel. La siguiente era de la iglesia de Tiatira. Nos da los resultados de este matrimonio, es decir, primero está el casamiento en Pérgamo, esa unión del matrimonio con el poder, y ahora tenemos a través de Acab y de Jezabel las consecuencias de esos matrimonios mixtos así. En el ascenso de la iglesia al poder en un plano temporal sobre los reyes de la tierra, formó un sistema de anti-Mashiach. Es decir, los papas afirmaron gobernar en lugar del Mesías, llamándose a sí mismos los vicarios del Mesías, los vicarios de Cristo. Hay un paralelo directo en esto con el rey Acab gobernando Israel en lugar de Etbal, así como Etbal gobernó en lugar de Baal como su vicario. Entonces, el nombre del padre de Jezabel nos profetiza el problema subyacente en la era de la iglesia de Tiatira desde el 529 al 1517. El rey Acab de Israel se casó con Jezabel y al hacerlo se unió a su dios, a Baal. Por lo tanto, colocó a Israel bajo el poder del reino de Baal en la tierra. Esto preparó el escenario para una era en la que Baal, a través de su hija Jezabel, era el verdadero poder detrás de la monarquía de Israel. Acab era un simple rey. Etbal era un rey de reyes para todos los que adoraban a Baal. En Israel, las leyes de Baal reemplazaron las leyes de Dios dadas por Moisés y se volvió ilegal pensar de manera diferente. Jezabel luego persiguió a los vencedores profetas de Dios y el remanente de gracia durante los días de Elías. Primera Reyes 18:13. ¿Se acuerdan la historia? Cuando Elías dice, yo solo he quedado, y la respuesta de Dios dice, no, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. Entonces, esta historia, hermano, y nos vamos a saltear algunas cosas para poder entrar en la otra parte más profunda. Estamos dando un contexto de lo que es. Como dijimos anteriormente, el nombre de Tiro es en hebreo la palabra sur, que significa roca, y se refiere a su fuerza como fortaleza.
vamos a ir, Tiro o Tiatira, conocido por la tinta púrpura. Tiro era conocido por esa. Eran fenicios, ¿verdad? Al comparar Tiro con la ciudad de Tiatira, es evidente que Seleuco pretendía que Tiatira fuera como una segunda Tiro. Seleuco fue el que fundó, para decirlo de una manera, Tiro, y quería fundar a Tiatira como la segunda Tiro. Entonces, la producción de tinta púrpura era en Tiro uno de los principales trabajos allí. Vamos a ver ahora. Vemos esto en Hechos 16, donde Lidia, una de las conversas de Pablo en Filipo, estaba en esa ciudad vendiendo túnicas o telas de púrpura de su ciudad natal, de Tiatira. Hechos 16, 14, si usted lo revisa, ¿verdad? Así que su principal actividad comercial era la misma. Su conversión quizá prefigura proféticamente a la iglesia de Tiatira, que necesitaría una nueva conversión. Antes de conocer a Pablo, Lidia aparentemente se había convertido al judaísmo, pues se dice que adoraba a Dios. Sin embargo, necesitaba el bautismo en Mashiach, Hechos 16:15, para darle una revelación completa de la verdad. Y esto nos asocia con esta iglesia de los católica, que aquellos que están metidos en la iglesia católica es como que necesitarían una nueva conversión, un nuevo encuentro con Yeshua. Lo mismo ocurre con la iglesia de Tiatira desde el 529 hasta el 1517. Si bien muchas de las personas ciertamente intentaron adorar a Dios y de la mejor manera que sabían, está claro que su experiencia religiosa necesitaba una relación personal con Yeshua el Mesías. El derecho a conocerlo personalmente les había sido arrebatado en la prisa por establecer la unidad y la determinación de la sumisión, ¿verdad?, a todo ese poder y a todo esa mezcla con Jezabel. Entonces, ahí tenemos que Astarte era la diosa de los sidonios, Primera de Reyes 11:33. Ella era la consorte femenina de Baal, es decir, la esposa de Baal. Y representaba la tierra, así como Baal era el dios del sol. Así también encontramos que la ciudad de Tiatira tenía una diosa que iba con su dios sol, ¿verdad? Y acá tenemos que esa comparación, por eso esta iglesia de Tiatira, esa comparación que tiene la iglesia católica donde adora el sol y tiene esa diosa femenina, ¿verdad? La madre, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 2:20 nos dice: la iglesia de Tiatira es condenada por permitir que esa mujer Jezabel, que se llama profetisa, para enseñar y seducir a mis siervos para que cometan fornicación y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Por lo tanto, vemos que había una figura masculina, el dios del sol, llamado Tirimnos, y una diosa llamada Sanbeen, la ciudad de Tiatira. Parecía que Sanbeen es la tira de Tiatira, mientras que Tirimnos es el Tirá. Al juntarlos como dios y la diosa, forman el nombre de Tiatira. Entonces era como una mezcla allí. Entonces, a medida que se cerraba la era de Pérgamo, la asamblea anterior, surgió un nuevo emperador en el Imperio Romano cristiano. Puede sorprender a muchos saber que desde la época de Constantino, la capital del imperio estaba en Constantinopla, a la que a menudo llaman la Nueva Roma, hoy se conoce como Estambul.
Eh, voy a dejar esto, ya vamos a la otra parte. Les quiero mostrar lo que era para... Bueno, hay algo que después vamos a tocar más adelante, pero dice que Daniel capítulo 7:25 nos dice la importancia del calendario de Justiniano, porque esto fue alterado. En ese tiempo se alteró el calendario y la alteración de la ley romana. El profeta identifica las acciones de Justiniano como el comienzo de la era del cuerno pequeño. La religiosa esencialmente reemplazó a la Roma imperial. El profeta dice, intentará hacer cambios en los tiempos y en la ley. La alteración en los tiempos fue el cambio de Justiniano en el calendario romano. La alteración en la ley fue su corpus juris civil. El profeta también nos dice que el cuerno pequeño iba a florecer por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7:25. Un tiempo profético es de 360 días en profecía a corto plazo y 360 años en profecía a largo plazo. En este caso, profetiza a largo plazo. ¿Sí? Entonces, 31/2 veces es por lo tanto un periodo de 1260 años. El marco de tiempo en cuestión es de 529, 534 después del Mesías hasta 1789, 1700, terminando, bueno, hay toda una, eso lo vamos a ver más adelante, pero nos hace una referencia, ¿verdad?, de este cuerno pequeño. En Apocalipsis 13, Juan revela que el cuerno pequeño abarca 2 bestias, no solo una, eso después lo vamos a ir revisando. Quiero hablarles de un poquito de lo que se trata, lo que es la herejía. Ahora, Jezabel persigue a los profetas. Jezabel odiaba a los profetas y a todos los verdaderos creyentes en el Dios de las Escrituras. Ella los persiguió sin piedad para convertir a Israel en una nación de adoradores de Baal. Durante esa persecución, el jefe personal del rey Acab, que era el mayordomo principal de la casa del rey, eso está en Primera de Reyes 18:3, era un creyente en el Eterno que ayudó a mantener la iglesia clandestina en su día. Lo leemos en Primera de Reyes 18, versículos 3 y 4. Dice, y Acab llamó a Abdías, que estaba a cargo de la casa. Abdías temía mucho al Señor, porque cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en una cueva por 50 y les proveyó de pan y agua. Más tarde el profeta Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal de Jezabel. Sus profetas fueron asesinados y Jezabel luego se enfureció, jurando ejecutar al propio Elías. Huyó al monte Horeb y se sentó en la cueva donde Moisés había recibido la ley por primera vez. Primera de Reyes 19, 8 y 9. Y Elías se desanimó, quejándose de que parecía ser el único creyente que quedaba en Israel. Tal vez pensó que Abdías había sido descubierto y ejecutado, junto con los 100 profetas que habían estado escondidos hasta ese momento. En su conversación con Dios, se le dijo al profeta que aún quedaba un remanente de 7.000 en Israel. Eso lo tiene usted en Primera de Reyes 19, 18. Más tarde el apóstol Pablo comentó sobre esto, relacionando a esos 7.000 con el remanente de gracia bajo el nuevo pacto. Eso lo tiene usted en Romanos 11, versículos 4 y 5. En ese mismo remanente de gracia, el que es el vencedor en los mensajes a las 7 iglesias. La distinción entre la iglesia y los vencedores es clara. Así como Jezabel había presionado a los israelitas para que cometieran fornicación espiritual con otros dioses, también había el mismo problema en la iglesia de Tiatira, seduciendo al pueblo para que cometiera fornicación espiritual y descarriando los siervos de Dios. Apocalipsis 2:20. Entonces, tenemos la misma relación. Y dice en el 21, y dice que a Jezabel, y le di un tiempo para que se arrepintiere. Y no quiere arrepentirse de su inmoralidad.
Entonces dice que le dio un tiempo. Y rara vez Dios juzga sin antes dar un periodo de gracia en el que hay que hacer teshuvá, hay que volverse, hay que arrepentirse. En ese caso no se especifica un periodo de tiempo específico, ni tampoco con la reina Jezabel en Israel. Antes de estudiar el juicio sobre Jezabel en la asamblea de Teatira, podemos ver un poquito ese juicio en el Tanaj. Cómo habían usurpado el reino y su fruto. El principal pecado de Acab fue que robó la viña de al lado de su casa. Primera de Reyes 21:1 dice: y después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Israel. Esta propiedad había sido propiedad de Nabot. Frutos, eso quiere decir, frutos, ubicado en Jezreel. ¿Qué quiere decir Jezreel? Dios dispersa, Dios siembra. Es también un homónimo del nombre Israel. Y en Isaías 5:7 nos dice: porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Por lo que está entonces, es una alegoría histórica de un rey malvado que roba los frutos del reino. Tanto Isaías 5 como Primera de Reyes 21 son escrituras que Yeshua usó como base de su parábola ahí en Mateo 21, versículos 33 al 41, donde Yeshua había plantado una viña en Canaán, Josué había plantado una viña en Canaán, pero los encargados de trabajar la tierra la usurparon para sí mismos y se negaron a producir los frutos del reino. Esto es de lo que habla Yeshua. Por lo tanto, la historia en Primera de Reyes 21 cuenta cómo el rey Acab, con la insistencia de Jezabel, usurpó la viña de Nabot, los frutos del reino. Por eso fue juzgado, porque Dios envió a Elías para que le dijera en Primera de Reyes 21 y 24: he aquí yo traeré sobre vosotros el mal, y os barreré por completo, y cortaré de Acab a todo varón, esclavo y libre en Israel, y haré que tu casa sea como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías. Y a causa de la provocación con que me has provocado a ira, porque has hecho pecar a Israel. Y de Jezabel también ha hablado el Señor, diciendo: los perros se comerán a Jezabel. En el distrito de Jezabel, al que sea de Acab, que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves. El juicio sobre Acab se correlaciona con el juicio que Yeshua pronunció sobre aquellos que usurparon los frutos del reino en su día. Mateo 21, 40 y 41. Dice: por tanto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin miserable y arrendará la viña a otros labradores, quienes le pagarán el producto a su debido tiempo. Ese fin miserable describe justamente el juicio de Elías sobre Acab, donde Dios juró barrerlo por completo. Elías también dijo que la casa de Acab sería barrida, tal como sucedió con dos de los predecesores, Jeroboam y Basá. Cuando los fariseos se juzgaron a sí mismos en Mateo 21, 41, no se dieron cuenta de que estaban pronunciando sobre sí mismos el mismo juicio que Elías había pronunciado contra Acab y Jezabel. Además, este juicio fue decretado por la misma razón: usurpar los frutos del reino y negar estos frutos al dueño de la viña. Todo esto implica que Jezabel, en la iglesia de Teatira, había usurpado los frutos del reino. El fruto que Dios desea es el fruto del Espíritu. Se lo vimos en Gálatas, capítulo 5. El problema es que la carne constantemente lucha contra el Espíritu, como se describe en Gálatas, ¿verdad? Entonces, acá hay una metáfora con el tema de perro, porque el perro lo podemos tomar que representa dos cosas opuestas, ¿verdad? La fidelidad y la carnalidad al mismo tiempo. En el buen sentido, Caleb significa perro, en el sentido de ser un amigo leal y fiel.
Caleb y Josué, fueron los dos vencedores en sus días, que tuvieron fe cuando los espías dieron un mal informe. En el sentido malvado, Deuteronomio 23:18 dice: no traerás el salario de una ramera ni el salario de un perro a la casa del Señor tu Dios como ofrenda votiva, porque ambas cosas son abominación al Señor tu Dios. Esto se refiere a la adoración cananea en las arboleadas, en los árboles, ¿verdad? En los árboles frondosos, donde la prostitución era el acto religioso de purificación ante el matrimonio. Algunos llegaron a tener relaciones sexuales con rameras del sexo opuesto y pagaron los servicios como una donación al templo pagano. Otros llegaron a tener relaciones con personas del mismo sexo, como perros. El comportamiento homosexual se consideraba la expresión más depravada de la carnalidad en la ley bíblica. Por lo tanto, el santuario de Dios no debía adoptar las prácticas carnales de la religión cananea, ni siquiera aceptar donaciones ganadas por tal comportamiento. Y este es el contexto que está pasando en la asamblea de Teatira. Toda esta corrupción fue representada por el mensaje profético a la iglesia de Teatira, que había tolerado a Jezabel. La iglesia no estaba exenta del juicio de Dios. Un barniz religioso en el exterior no podía ocultar sus obras. Aquel que escudriña las mentes y los corazones, aquel que tiene los ojos como llamas de fuego. La palabra hereje proviene de una palabra griega que significa hacer una elección. Quiero que recuerde esto. Cuando los hombres eligen sus propias creencias en lugar de creer en la Escritura, es una verdadera herejía. Sin embargo, en la historia posterior, los papas afirmaron que las decisiones de los concilios de la Iglesia eran la verdad. Por lo tanto, un hereje llegó a definirse como cualquiera que no estuviera de acuerdo con los credos de su concilio de la Iglesia, que la Iglesia reconoció, en lugar de la Escritura misma. Este era el problema en los días de Yeshua, que también en el judaísmo, y cuando los sacerdotes no podían distinguir entre la palabra de Dios, entre, ¿verdad?, la Escritura y sus tradiciones de hombre. Y esto va a seguir pasando y sigue pasando. Entonces comenzó un tiempo de persecución, lo que se llamó, ¿verdad?, la Inquisición. La iglesia se alarmó por el surgimiento de la herejía entre los diferentes grupos que se iban levantando. Esto finalmente condujo al establecimiento de la Inquisición por parte del Papa Gregorio IX en el 1231. No pasó mucho tiempo antes que la tortura se convirtiera en el método más popular de los inquisidores para erradicar la herejía. Y esto era ya, es decir, los mataban literalmente. Los torturaban, los quemaban, los mataban, porque eran herejes, porque no creían lo que la iglesia decía que había que creer. No era porque estaba en la Escritura, sino porque los concilios lo habían determinado. Entonces, toda Inquisición se llevó a cabo directamente bajo la dirección papal. Su alcance fue mucho más la de erradicar los puntos de vista dualistas. Y esto después termina... Después vamos a ver cómo sigue esto también con Sardis en alguna manera. Pero, hermano, cuando nosotros nos esforzamos o queremos que la gente crea lo que nosotros creemos, a veces podemos cometer esta misma herejía, ¿sí? Esta misma herejía de no dejar que la persona tenga libertad para seguir la Escritura. No puede ser, bueno, nosotros que venimos de las congregaciones evangélicas, de las iglesias, algunos que han salido del catolicismo, otros que nunca lo conocieron, pero que empezaron a estar en las iglesias, podemos haber también haber vivido parte de una Inquisición no tan cruda ni de forma literal como la que estamos hablando que pasó, pero sí de ese decirte, mira, te expulsamos porque no estás de acuerdo con lo que nosotros decimos. Y eso es usar de un poder, usar de un gobierno tirano, porque si no estás de acuerdo con eso te tenés que ir. Entonces,
millones de creyentes fueron ejecutados, ya sea directa o indirectamente por la asamblea, en la guerra contra el pensamiento diferente. Y esto es un tema. Entonces empezaron a juzgarse así. Esto pasó con Jezabel, perseguía a los profetas. Entonces la gran mayoría eran religiosos, pero carnales, y su visión, ¿verdad? Después ahí, en ese tiempo, se levanta el Islam como una contraparte para juzgar también a toda esa parte cristiana. Así como ella mató, Jezabel, a los profetas, así también la iglesia mató a los vencedores, junto con los herejes genuinos por el espíritu de Jezabel. El otro tema presentado en Apocalipsis 2:21 fue la inmoralidad de Jezabel, porneo en la palabra. Esa palabra describe las acciones del liderazgo de la iglesia, así como el adulterio espiritual de la novia del Mesías. Tenga en cuenta que la iglesia en la era Pentecostés fue una manifestación del rey Saúl, lo hablamos, quien fue hecho rey porque el pueblo había rechazado a Dios, 1 Samuel 8:7. También debe notarse que la gente misma no sabía que había rechazado a Dios. Desde su perspectiva, solo querían un líder como las naciones. El problema era que carecían de un verdadero conocimiento de la situación, porque no tenían la mente de Dios. Entonces, este espíritu de conocimiento, como nos dice Isaías 11:2, que cada una de las congregaciones tenía uno de estos espíritus, estos 7 espíritus que el Señor recomienda. Y en Tiatira, este espíritu de conocimiento era su mayor necesidad en ese momento. Lo mismo ocurrió con la iglesia de Tiatira. El verdadero conocimiento es conocer al Mesías, su mente, su propósito, sus metas, su voluntad. Entonces queda descalificada esta iglesia. Tenemos los ojos, el fuego en los ojos. Usted está viendo ahí. Pies de bronce bruñido, el metal del santuario. Mire lo que acá se lo pongo. Por eso Yeshua se presenta como el que tiene los ojos como llama de fuego, para discernir entre el fuego del altar y el fuego extraño. Es decir, cada vez que hay algo que no está de acuerdo con Dios, por eso tenemos un anti-Mashiach aquí, algo que es contra Dios, contra su palabra, contra su instrucción, tenemos algo ahí que es anti-Dios, anti-reino, anti-Mashiach. Por eso Él se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego para discernir entre el fuego verdadero del altar y el fuego extraño, el Les Sará. Ojos como llama de fuego. Los ojos de juicio penetrante, que representa Biná, representando el discernimiento que atraviesa toda apariencia religiosa. Y ahora aquí, los pies de bronce bruñido, el metal del santuario como la serpiente de bronce en el desierto. ¿Usted se acuerda de eso? Representa la resistencia bajo prueba y la victoria sobre el fuego de la tentación. Es decir, ¿qué tenía que pasar con esa serpiente de bronce? Cuando las serpientes reales venían a picar a los pies, ellos no podían mirar esa serpiente ni poder mirar la picadura, por más que te duela, vos no podés sacar la mirada de esa serpiente de bronce que tenía frente. En el árbol de la vida, los pies corresponden a Malhut, el reino, lo visible, lo terrenal. Es decir, Yeshua domina el mundo material purificándonos con su fuego interior. Y el Hijo del Hombre aparece como el sacerdote del fuego eterno, examinando el fuego del servicio humano. Y él le dice en una manera, ¿verdad?, que enumera 4 virtudes que tenía esta congregación. Por eso dice que las primeras, las obras postreras de esta congregación son mejor que las primeras. Las primeras, ya dijimos, ¿verdad?, si la comparamos históricamente con la iglesia de Tiatira, que viene a ser en el tiempo histórico la iglesia católica, nosotros veremos que sus primeras obras fueron malas,
la Inquisición, mató gente, torturó, ¿verdad? Tenía todas estas fornicaciones y estas cosas, y las postreras fueron mejor, en cierta manera. Pero él enumera virtudes, y él dice, sé que el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Y esto tiene que ver con las 4 letras, ¿verdad?, del nombre del Eterno, el Yuhei Bajei, en esos mundos, Asilú, Beria y Esirá y Asia. ¿Verdad? Que es la Neshama, el Rúa, el Nefesh y el Guf, el cuerpo. Bien, nosotros podemos ver que este misterio de Jezabel, la mezcla y el engaño espiritual, pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti que tolera la mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseña, seduce a mi siervo. Jezabel no es solo una mujer histórica, no es la esposa fenicia de Acab en los días de Elías. En el Zohar es una energía espiritual, la falsa profecía, la manipulación religiosa, la unión ilícita entre lo santo y lo profano. Este espíritu, Jezabel, que representa el espíritu de mezcla, la idolatría mística disfrazada de oración, la corrupción del altar interior, la voz que seduce al servicio genuino para desviarlo hacia la carne o el poder. Así como Israel, bajo el consejo de Balaam, comió el sacrificado de los ídolos, cometió fornicación espiritual, Tiatira reviva esa escena, el alma que sirve, pero tolera el sincretismo del corazón. Entonces, hereje significa hacer una elección, cuando los hombres eligen sus propias creencias en lugar de creer en la Escritura. Entonces, esa mezcla, eso que nosotros decimos, bueno, yo creo esto, pero eso no está en la Escritura. No nos juzgamos con la Escritura, entonces esto nos trae un problema grande. Israel y el castillo de la diosa, así se llamaba esta congregación de Tiatira, se le decía el castillo de la diosa. Históricamente, Tiatira estaba llena de gremios y cultos femeninos dedicados a Artemisa y Apolo. Era llamada la ciudad del castillo de la diosa, el lugar donde la sensualidad se mezclaba con la devoción. En el plano profético representa a Israel adulterado en el tiempo de Jezabel, cuando los profetas verdaderos eran perseguidos. En el plano espiritual simboliza la congregación del alma que se ha vuelto mística, carismática, pero sin discernimiento del fuego puro. Le estamos dando ahora, ¿verdad?, otro sentido. Yeshua se revela aquí como el verdadero Elías que confronta a la Jezabel interna, el alma que profetiza de su deseo, no de su Espíritu Santo. Esta es la estructura de las 7 iglesias, como el candelero que yo les decía hoy. Tiatira es la 4ª lámpara, el centro, el eje, el corazón ardiente del alma. En Éfeso la fe nace, en Esmirna la fe sufre, en Pérgamo la fe lucha, y en Tiatira la fe arde y discierne. Pero acá no había discernimiento, por eso el Hijo del Hombre se presenta con ojos de fuego. Es el discernimiento del corazón encendido por el Rúa. Solo desde el fuego del amor verdadero se puede separar lo santo de lo profano. Lo que está necesitando entonces Tiatira es este espíritu de conocimiento y que pueda discernir, ¿verdad?, del corazón. Entonces, hoy yo les decía que esta Tiatira tenía una particularidad, el color púrpura. Ahí se hacía el color púrpura que vimos a Lidia en Hechos, en tiempos bíblicos. ¿Y qué es para el color púrpura? En hebreo es argamán. Tiene un significado profundo, es un significado espiritual, sacerdotal, mesiánico en toda la Escritura. En tiempos bíblicos el púrpura era un color raro,
extremadamente costoso. Se obtenía del molusco Murex, especialmente del Murex trunculus. Así se llamaba, un caracol marino que vivía en las costas del Mediterráneo, especialmente en Fenicia. Por eso el púrpura era el color de la realeza y del sacerdocio. Solo los reyes, sumos sacerdotes y nobles podían vestirlo, porque una pequeña cantidad costaba fortuna. En Éxodo 25:4 y 26:1 se menciona junto con el azul, el tejelet, y el carmesí, que en hebreo es tolat shani, y el azul y púrpura y carmesí y lino fino torcido, así dicen. Estos tres colores eran usados en el tabernáculo, en las vestiduras sacerdotales y en los velos sagrados. El símbolo espiritual en la Torá, que el color púrpura, argamán, representa la unión del azul y el rojo. El azul, el tejelet, el que se usaba para los tzitzit, por ejemplo, tiene que ver con lo celestial, lo divino, lo eterno. El rojo, Adón, significa lo terrenal, lo humano, la sangre. Cuando ambos se unen, es decir, el rojo y el azul, sacamos como un color violáceo. Surge el púrpura. Ese es el púrpura, el color de la conexión entre el cielo y la tierra. Esto alude directamente al Mesías, quien une lo divino con lo humano, lo celestial con lo terrenal, lo eterno con lo mortal. Por eso púrpura es símbolo del Rey Mesías, el sumo sacerdote eterno, el que reconcilia ambos mundos. Pero hay una dimensión profética también. El púrpura profetiza la autoridad real y sacerdotal de Yeshua. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 2, los soldados romanos, sin entender lo que hacían, lógicamente, le ponen una vestidura púrpura a Yeshua antes de crucificarlo. Y vistiéndolo con un manto de púrpura, se acercaban a él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Aunque fue una burla, profetizaban su realeza mesiánica. En el mundo espiritual, hermano, ese color anunciaba su realeza y el sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec, Hebreos capítulo 7. Entonces, el uso del color púrpura, el uso de púrpura en la Torá, se usaba, por ejemplo, en las cortinas del tabernáculo, Hechos 26:1, que significa santidad y realeza divina. Se usaba también en las vestiduras del sumo sacerdote, Éxodo 28:6, conexión entre lo divino y lo humano. Se usaba en la cinta del efod, Éxodo 28:8, unidad de los colores sagrados. Y las vestiduras reales, como nos dice en Jueces 8:26, o también en Esther, en el libro de Esther 8:15, que simboliza esas vestiduras reales autoridad, dignidad y victoria. Si vamos a un nivel mucho más secreto, un nivel Sot, Argamán está relacionado con el nombre oculto de Dios que actúa entre los mundos de Asilut, emanación, y hacia la acción. Es el color del Tiferet, la belleza, la Sefirá que armoniza misericordia y justicia, representando a Yeshua como el equilibrio perfecto entre el cielo y la tierra. Así que el púrpura no es solo un color, es una frecuencia espiritual de reconciliación, una luz intermedia entre el azul del trono y el rojo del sacrificio. Entonces, continuando, aquí usted creo que está viendo, ¿verdad? Efeso, la fe que nace, Esmirna, la fe que sufre, Pérgamo, la fe que lucha, y Tiatira, la fe que arde y discierne. Jezabel, la falsificación del fuego divino. En el nivel literal, Jezabel fue la esposa fenicia del rey Acab, quien introdujo el culto a Baal e hizo matar a los profetas, como ya lo dijimos. Pero en el nivel Sot, el secreto oculto, Jezabel es una fuerza espiritual, un principio de mezcla y seducción que imita a lo santo
para destruir desde adentro. Su nombre en hebreo, ahí lo tiene, está resaltado en amarillo, Isabel, ¿verdad? Jezabel o Isabel. Puede leerse, ¿verdad?, como una combinación de por ejemplo, la Aleph y la Yud primera, ¿verdad?, comenzando siempre de la derecha, quiere decir no hay. Y Sebel con la Zain, Bet y Lamed, quiere decir morada o pureza. Entonces el nombre de Isabel en hebreo significa no hay morada pura. Y esto es lo que significa Jezabel, lo que nos está tratando de decir Yeshua. No hay una morada pura, el alma contaminada donde el fuego sagrado ha sido adulterado. Entonces Jezabel representa el fuego femenino caído, la Shejiná exiliada, pero manipulada por el lado oculto, ¿verdad? La energía espiritual desviada del propósito divino. Puede estar sirviendo, usted puede estar activo, pero eso no quiere decir que usted sea puro interiormente. Es la persona que sirve a Dios pero con motivaciones impuras, buscando aprobación, placer, poder o identidad. ¿Cuál es el antídoto ante este mundo de Asia, ante este plano? La paciencia, el salvanú y pureza del servicio. Entonces, el fuego de los pies de bronce bruñido, Yeshua, purifica este nivel, recordando que el reino se sostiene en la santidad del hacer. Por eso el mundo de Asia, que es justamente donde se apoyan los pies en el reino, es con los pies de bronce bruñido de Yeshua, que purifica este nivel. Entonces, se necesita acciones, pero con santidad en el hacer. Lo que sería el mundo de Yesirá, o ese interno en nosotros, que cada uno de estos mundos tiene que ver con una de las letras del nombre. Esta es la emoción manipulada. Yesirá, el mundo de la formación, el Serampín, donde están ahí, donde hay que trabajar nuestras cualidades, nuestras emociones. Jezabel se disfraza de devoción intensa y carismática. Ella ahí profetiza, pero desde la emoción, no desde el rúa. Usa la sensualidad espiritual, una falsa unción que fascina, pero no redime. Es el fuego de la adoración que en lugar de elevar, embriaga. Y aquí opera lo que los sabios llaman el Eshzara, fuego extraño. Como dice Levítico 10:1, el alma mezcla emociones con deseo y llama espíritu a lo que es un estímulo. No se conoce la diferencia entre espíritu, ¿verdad?, y alma. Un espíritu y la carne. Un espíritu, lo que es verdaderamente, no. Hay muchos que no disciernen esto. Entonces, el antídoto que tenemos aquí tiene que ser el discernimiento. Mirá, los ojos como llama de fuego. Discernir. La inteligencia espiritual separa entre el fuego santo y el fuego extraño, entre el rúa y la carne, entre lo que es verdadera profecía y una falsa profecía. Por eso en el principio Éfeso sabía distinguir quién eran los profetas verdaderos y quiénes no. Entonces nos da, ¿verdad?, el antídoto también. El mundo vería la mente engañada, vería el mundo de la creación, del pensamiento. Jezabel actúa como falsa sabiduría. Se dice, profetiza. Reclama autoridad espiritual. Mezcla verdad con mentira. Doctrinas seductoras que justifican la idolatría del yo. Aquí su poder es intelectual y religioso. La mente que racionaliza la rebelión. Esto es el nivel de la serpiente en el árbol del conocimiento. No niega a Dios. La serpiente nunca negó a Adán y a Eva que Dios estaba y que Dios existía. Pero ofrece un conocimiento sin obediencia. Eso es lo que ofrece. El antídoto para esto, para este plano, para este nivel, es la emuná.
la fe pura. La mente debe inclinarse ante el misterio, no controlarlo. El fuego de los ojos de Yeshua consume la falsa profecía del ego intelectual. Y en la última, ¿verdad?, que es la de arriba del todo, la Yud, mundo de la Asilut, la unión adulterada, que es en Asilú el mundo más alto, la emanación, la unión con el nombre. Jezabel representa la corrupción de la Shekhinah, la unión espiritual impura. Aquí el alma ha alcanzado cierto grado de comunión con lo divino, pero se apropia del poder espiritual para sí misma. Se autoproclama voz de Dios sin haber muerto al yo. Toma el trono de la adoración, se sienta como reina y dice, no veré luto, como lo dice Isaías 47:7. Este es el nivel de la unión ilícita, la espiritualidad que busca poder, pero presencia, no. ¿Cuál es el antídoto de esto? El amor puro, el fuego del altar interior. Solo el amor desinteresado puede redimir la Shekhinah caída y restaurar el fuego continuo. Tiatira, hermano, entonces el corazón del proceso del alma. En ella el fuego se prueba, la fidelidad se refina y la Jezabel interna es confrontada. Jezabel, la voz seductora del alma que mezcla lo santo con lo profano. Peligro. Yeshua, el fuego de discernimiento que revela, corrige y redime. Y el vencedor, el alma que ha pasado por el fuego y ha sido hallada pura. Esto es como un resumen. El mensaje de Tiatira es el mismo que Elías gritó en el Carmelo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yuhei Bajei es Dios, servirle a Él. Solo cuando el alma elige el fuego santo sobre el fuego extraño, el altar interior vuelve a encenderse. Y la estrella de la mañana, Yeshua mismo, brilla desde dentro del corazón restaurado. Esto lo tenemos que grabar así. ¿Qué quiere decir? Que le daré autoridad sobre las naciones. Le daré autoridad sobre las naciones. La palabra autoridad en el contexto hebreo corresponde a Mepshalá, dominio, gobierno delegado. Pero no se trata simplemente del poder político, sino del dominio espiritual del justo sobre los reinos del alma. Entonces, las naciones, los Goyim, representan las fuerzas inferiores o externas del alma, deseos, pasiones, impulsos, pensamientos ajenos al propósito divino. El vencedor es quien ha aprendido a gobernar esos reinos internos, quien ha entronizado el alma bajo el espíritu. Cuando Yeshua dice, reinará con vara de hierro, está citando el Salmo 2, versículos 8 y 9, donde el Hijo recibe las naciones como herencia. Pídeme, dice, y te daré por herencia las naciones y por posesión los confines de la tierra. El hierro, Barcel, representa la fuerza de la Geburá, disciplina, la justicia. Pero en manos del justo se transforma en instrumento de restauración, no de tiranía. Por eso lo dice aquí. Gobernarás con vara de hierro no quiere decir que va a gobernar de una forma tirana como lo hacía Jezabel, como lo hacía Acab. No, él está siendo un juez justo, aquí está gobernando la Geburá, la disciplina, la justicia, pero en manos del justo. Se transforma en un instrumento de restauración, no de tiranía. Para terminar, hermanos, quiero darles un resumen de esta letra B en este capítulo, porque estas 4 congregaciones terminan cerrando esta letra B, porque la congregación de Sardis comienza en el capítulo 3, entonces sería la letra Gimel, la 3. Y acá tenemos nosotros un sentido, la clave. En el pictográfico antiguo, un plano de casa, la letra B es la casa, la tienda, una habitación vista desde arriba, es la imagen de morada, contención, familia, convenio doméstico.
Entonces el significado básico de la casa en dentro, eso es lo que significa. Como prefijo be, en, dentro, con, eso es lo que significa. En, cuando se dice en, es que estás dentro, como en, dentro o con, eso es estar en la casa. Valor numérico de la letra B, 2. Pareja, testimonio, alianza entre dos. Dios, hombre, interior y exterior, esos son dúo, por eso 2. La palabra clave bíblica que tenemos con la letra B es casa, verajá, que es bendición, comienza con Bet, y también tenemos otra palabra que es brit, el pacto, concepto relacionado la casa del pacto. Ves es por tanto la letra de habitar, de identidad doméstica, de interioridad y de convenios relacionados. Entonces el tema central de Apocalipsis capítulo 2, la casa, lo que mora en Apocalipsis capítulo 2. El capítulo 2 empieza y recorre una misma tensión, ¿dónde morás? ¿Quién tiene acceso al nombre? ¿Quién contamina la casa con doctrinas de mezcla? Es decir, la lucha por la pureza del interior, la casa espiritual. Es un resumen de este capítulo 2 de la letra B en las 4 congregaciones que hemos visto. 3 claves inmediatas que anuncian este paralelismo de B con Apocalipsis 2. Primero, repetida mención, donde moras, donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás, Pérgamo, tópico del lugar o la casa. La promesa al vencedor, maná escondido, piedra blanca, nombre nuevo, objeto de acceso a la mesa, sello de la casa, identidad de la casa, lo vimos en las congregaciones pasadas. Tercero, las acusaciones contra las doctrinas de la mezcolanza, Balaam, Nicolaíta, Jezabel, son intentos, hermanos, de invadir y corromper la casa. Si usted ve que tiene esa relación, ¿verdad? La ve con el capítulo 2. Cuando vemos nosotros verso a verso, ¿verdad? En esta lectura con Bet, entonces tenemos una dirección inicial. Escribe al ángel de la iglesia y repite, en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Entonces la carta se dirige al ángel, al guardia, al custodio de cada casa, de cada Bet, la casa local. El remitente no es un observador lejano, es el que conoce la casa, entra, ve la distribución interior. Entonces Bet marca el contacto íntimo. Dios conoce la casa desde adentro. Esto es lo que tenemos que notar nosotros. Cada una de estas congregaciones de Bet, él conocía íntimamente la casa por dentro. No importa por fuera, muchas son las obras, mucha es la paciencia, el amor, el servicio, muchas cosas, pero has perdido tu primer amor, has dejado, mira, han matado, han hecho cosas tremendas. En el exterior es una cosa, pero yo veo adentro. Yo tengo ojos como llama de fuego, tengo los pies como bronce bruñido, soy el que se levantó de los muertos y aquella es que vivo. Y todas estas cosas, ¿verdad?, nos dan a nosotros esta marca, el contacto íntimo. Dios lo que busca, Él lo que está diciendo, yo conozco la casa desde adentro, yo conozco tus obras, interioridad de las obras, dentro, a mí me importa dentro, es decir, la intención, ¿por qué lo hiciste? Conozco tus obras. Repite la idea del ver, las obras son lo que habita el interior, no son exhibiciones públicas, sino la práctica que define la casa. Entonces en el Peshat, obras, acciones visibles, en el Remes, lo que define la casa es la rutina diaria, la cultura doméstica, lo que vivimos dentro. Pero en el secreto, en el Sot, las obras son el habitáculo del nombre. Si las obras se corrompen, la Shejinah no puede morar allí.
el espíritu no podrá morar ahí, porque él conoce, ¿verdad?, lo que hay en el interior. Entonces, para ir finalizando, Efesios, ve la pérdida del primer amor, has dejado tu primer amor, ve una casa sin fuego en el hogar. La B representa la morada originaria, como Bereshit, ve, en el principio, la chispa que inició la casa. Efesios es esa chispa, el Bereshit. Interpretación del sol, la Yud, la chispa que abre la Bet, el inicio, se está extinguiendo. La casa sigue siendo casa, pero sin la presencia encendida. Bet exige protección del fuego de la casa, la devoción interna. Y cuántas veces, hermanos, nosotros hemos servido, ¿verdad? Y seguimos sirviendo y reconocemos los profetas mentirosos y esto y aquello, y tenemos muchas cosas, pero se ha perdido el primer amor. Ya no hay esa pasión del principio, ya no tenemos el fuego encendido del principio, ya la casa está perdiendo ese fuego. Vimos en Esmirna, la casa del tiempo de persecución. El texto dice, fidelidad en la prueba, muerte próxima. Está probada, muchos iban a morir allí, ¿verdad? Antipa, Policarpo, allí, después Pérgamo, Antipa. Ve, el hogar probado por el fuego y la expulsión. Alguien puede perder la casa física, pero mantener la casa interior, la Bet espiritual. Por eso Apocalipsis, hermano, codificado tiene cada letra en cada capítulo. Y esto nos da una profundidad diferente. Porque el hogar puede ser probado por el fuego, la expulsión. Alguien puede perder la casa física, el cuerpo. Te pueden matar. Sí, claro, Daniel, Abednego, todos fueron echados al horno. Y muchos murieron, como Antipas murió. Pero mantienen la casa interior, la Bet espiritual. En el Sod, la Bet que sobrevive al exilio. La Shejiná que mora en esa casa pequeña del martirio. Es decir, aunque todo afuera esté mal, aunque todo esté corrompido, aunque sea la morada de Satanás por fuera, aunque sea el trono de Satanás por fuera, la casa interior habitaba la Shejiná. En Minra. Y en Pérgamo la casa con el trono de Satanás. Lo vimos en la clase pasada, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Esa doctrina de Balaam, y Antipas fue muerto entre vosotros. Aquí la Bet está ocupada por un intruso. La casa ha sido invadida. La mezcla entró. Vino la mezcla para adorar, para comer cosas sacrificadas. Ve como contención se ve corrompida porque el adentro acoge un culto pagano. Adoraban en aquel momento, ¿verdad?, a Baal Peor. Y muchas veces esa casa interior se mezcla con el poder, se mezcla, y como dijimos en la clase pasada en Pérgamo, el Sod es Bet, el Yesod, la base del pacto. Cuando Yesod, Bet, se corrompe, el pacto se vende. Balaam, la estrategia para entrar en la casa y corromper la simiente interior. El consejo de Balaam, traerles mujeres que forniquen, ellos mismos van a pecar y eso los va a corromper. Ese fue el consejo de Balaam, eso es lo que pasaba en Pérgamo. Y hoy Tiatira, la casa con fuego mezclado. Jezabel, conozco amor, fe, servicio, paciencia, pero toleras a Jezabel. Esta vez la casa tiene un altar, hay un servicio, hay una boda en el hogar. Pero Jezabel convierte el altar en un lugar de un culto mezclado. Ve, como lugar de servicio, un altar doméstico, la Jezabel interna instala un culto alterno dentro de la morada. El fuego del altar, el tamid, debe purificarse. La obra postrera que crece es la refinación del hogar por el fuego de la prueba. Tiene que
volver a levantar un altar. Por eso Elías le dijo, ¿dónde están metidos? ¿Dónde está vuestro pensamiento? Si van a servir a uno, van a servir a otro. Acá no hay mezcla. Hagamos un altar, tráigame agua, tráigame... Y el fuego va a venir, el fuego va a caer y va a ver quién es Dios y quién no es Dios. El adentro y el afuera. Este es el tema teológico profundo de este capítulo 2 de Apocalipsis. Está en la casa. Apunta siempre al lugar de la morada. La pregunta apocalíptica es quién está realmente en la casa divina. Hay siempre una tensión entre la apariencia externa, ¿verdad? Los ritos, las iglesias públicas y el adentro, la lealtad del corazón, lo verdadero, la intención. El Apocalipsis 2 muestra múltiples variantes. Casas con mucha actividad exterior, pero con Jezabel adentro. Casas pobres, pero con fidelidad interna. Entonces en la mística, la verdadera Bet es Yesod y Malhut, donde la Shejina habita. Si Yesod, el conducto, es mezclado, ¿verdad? Se interrumpe y la Shejina se exilia. Bet como la letra del pacto, Brit, y de la bendición, de la Berajá. La letra Bet inicia Bereshit. Esto ya lo saben todo. El primer libro, en el principio, casa originaria, el Apocalipsis, reaparece como cierre. Bet en capítulo 2 recuerda que todo principio, Bereshit, pide fidelidad a la casa original. Bet en Berajá, abre la palabra Berajá, bendición, nos conecta con la idea de que la casa que mantiene el nombre recibe bendición verdadera, maná, piedra blanca, verdad de inocencia, un nombre nuevo que solo el que lo recibe sabe. Bet en el pacto, también la palabra Brit, pacto, empieza con Bet. El problema de Pérgamo, Tiatira, era la corrupción del pacto. La solución es retornar al Bet puro del Brit, la casa donde el pacto se mantiene. Esto es un resumen de la Bet y el Apocalipsis capítulo 2. La aplicación práctica, teológica para que usted pueda predicar este capítulo del libro, muestra la forma pictográfica del Bet, plano de casa y su carga semántica. Es una exégesis del capítulo 2 por secciones, ¿verdad? Éfeso, Minra, Pérgamo, Tiatira, vinculados a Bet. ¿Qué tipo de casa representa cada iglesia? Despoblada, asediada, invadida, encendida pero mezclada. El problema capital, invasión del interior. Balán y Jezabel invaden, como entran doctrinas y deseos a la casa. La solución de la Bet es retener el nombre, no negar la fe, purificar el Yesod, purificar el pacto, volver a la mesa del maná y del sello de la casa. Entonces el Yesod, Malhut, la Bet, es el arca, el maná, la piedra nueva, el nombre, es el tikkun de la casa, la restauración de la casa, la rectificación. ¿Cómo podemos aplicar hoy, contemporáneamente, examinar la configuración de la casa, de la asamblea actual? ¿Quién habita en su interior? Hay Jezabel. ¿Se protege el maná? Una invitación a entrar en la casa por medio de la teshuvá, el retorno a la Bet original. Entonces en este capítulo 2 de Apocalipsis, vinculado con la letra Bet, abre una dimensión oculta del texto que revela cómo el mensaje a las 4 primeras iglesias, Éfeso, Minra, Pérgamo y Tiatira, sigue el patrón del principio de la creación. Así como en Bereshit comienza la historia con una Bet, en Apocalipsis 2 comienza la restauración con la misma Bet, el principio de la nueva creación en el Mesías. Quiere decir que el capítulo 2 de Apocalipsis, la letra Bet,
en ese pictográfico que es morada, contenedor, vientre, dualidad interior, esa palabra Bereshit, la creación comienza con una casa. Entonces, la casa donde Dios habita representa la casa de Dios, el principio del universo relacional, la primera letra de la Torá, Bet, porque la creación comienza no en el vacío, sino en un hogar preparado para la presencia, para la Shekinah. Así también Apocalipsis 2 muestra cómo el Espíritu visita la casa de cada comunidad, las iglesias, para examinar aún si hay espacio para Él adentro. Cada carta es una inspección divina del templo interior, del pueblo redimido. Yo conozco tus obras. Yeshua, el Hijo de Dios, examina habitación por habitación de su casa. Entonces, para darles en esta letra B que simboliza dualidad, son dos caminos, dos casas. El número 2, valor de Bet, habla de la elección y polaridad, es decir, dos polos, luz, tiniebla, fidelidad, apostasía, espíritu, carne. En este capítulo, las 4 asambleas, las 4 congregaciones representan 4 estados de la casa. En Éfeso, la casa que perdió el primer amor, la lámpara casi se apaga. En Esmirna, la casa fiel en medio del fuego y la pobreza. En Pérgamo, la casa dividida con trono de Satanás y altar del Cordero. Tiatira, la casa contaminada por Jezabel, que mezcla profecía con idolatría. Bet, la casa, plantea el dilema. ¿Quién habitará en mi casa? ¿Quién será digno de permanecer? El Hijo de Dios se muestra como el dueño del hogar que viene a purificar su morada. Bet también simboliza el vientre espiritual, el proceso de la gestación del reino. En la mística hebrea es también el símbolo del vientre materno, el lugar donde algo divino se forma en secreto. Por eso las pruebas, las persecuciones y reprensiones a la iglesia no son castigos, sino procesos de gestación. El Mesías está formando dentro de su pueblo una nueva creación, una casa espiritual que refleje su gloria. Cada exhortación al que venciere es como un dolor de parto espiritual, una contracción que da a luz a algo eterno. El mensaje oculto, el Espíritu Santo está formando el reino dentro de los vencedores. ¿Ves entonces la batalla por la casa? Este capítulo 2 de Apocalipsis, el trono de Satanás en Pérgamo, la falsa profecía de Jezabel, el abandono del amor en Éfeso, todo esto muestra la guerra espiritual por quien gobierna la casa. Bet nos enseña que el universo es un campo de batalla entre dos casas. La casa de Dios, Betel, la casa de la rebelión, Bet Belial. Cada congregación, asamblea, es como una habitación de ese gran templo que el Espíritu revisa. El que tiene oídos debe oír lo que el Espíritu dice a las casas, no solo a las iglesias. El secreto de la casa, cuando Yeshua se revela en Apocalipsis 2, él no habla de templos físicos, sino a betín, a espirituales, casas vivientes. El juicio comienza por la casa de Dios porque él desea volver a morar dentro. La letra B nos enseña que el propósito de toda creación es hacerle un hogar a Dios. Pero cada vez debe decidir, ¿será morada de la luz o trono de la serpiente? El vencedor, hermanos, en este capítulo no es el que huye del mundo, sino el que mantiene la casa, el que mantiene esa casa encendida, la lámpara del amor, la pureza, la fe, hasta que el dueño de la casa regrese. Entonces, en resumen, Apocalipsis 2, Bet revela el proceso de purificación de la casa de Dios. Cada congregación representa un aspecto del alma que el Mesías quiere restaurar.
Bet es la morada, el vientre, la dualidad y el campo de batalla entre dos hogares. Y la voz de Yeshua, como espada de dos filos, separa lo que pertenece a su casa de lo que no pertenece. Él viene a habitar otra vez en nosotros, su Bet viviente. Hermanos,